En Bogotá hay miles de personas que salen cada noche a recorrer las calles empujando un carro de madera, recogiendo lo que el resto de la ciudad ya descartó. Durante décadas fueron invisibles, o peor, perseguidos. En 2011, la Corte Constitucional de Colombia, la instancia judicial más alta del país, obligó a la ciudad a reconocerlos como lo que siempre fueron, sin que nadie quisiera admitirlo: prestadores de un servicio público esencial. La historia que vas a ver no es la de una sola persona real, sino un personaje construido a partir de patrones que se repiten en el gremio reciclador de Bogotá desde hace más de 30 años. Lo llamaremos Jairo. No existió exactamente así, pero miles de hombres y mujeres como él sí, y hoy siguen empujando carros por las calles de casi cualquier ciudad de América Latina. Quédate hasta el nivel 5, porque ahí vas a entender el momento exacto en que este movimiento estuvo a punto de desaparecer para siempre. Yo soy tu guía en este ascenso. Esta vez, el que asciende no es una persona famosa, es un oficio entero que nadie quería ver. Nivel 1. La calle como oficio. Jairo nació en los años 70 en una familia que, como cientos de otras en Bogotá, vivía de recoger material reciclable en las calles y venderlo por kilos. No era un trabajo elegido, era el único disponible para quienes llegaban a la ciudad sin tierra, sin estudios y sin contactos. Desde niño acompañaba a su madre empujando un carro de madera por barrios enteros, separando cartón, vidrio y metal con las manos desnudas. Muchas veces bajo la lluvia, muchas veces de madrugada, cuando la basura recién sacada todavía no había sido revuelta por otros recicladores del sector. La gente los miraba con desconfianza o directamente con desprecio. Los llamaban con apodos despectivos, los culpaban de la basura en las calles cuando en realidad eran quienes más la limpiaban. Y en varias ciudades del país llegaron incluso a perseguirlos como si su presencia fuera un problema de seguridad y no de supervivencia. Jairo aprendió temprano a caminar rápido, a no llamar la atención y a soportar comentarios que lo hacían sentir menos que cualquier otra persona en la calle. Nivel 2. El desalojo. A comienzos de los años 90, el gobierno nacional ordenó cerrar los botaderos de basura a cielo abierto en las principales ciudades del país y reemplazarlos por rellenos sanitarios técnicos. La medida tenía sentido ambiental, pero llegó sin ningún plan para las miles de familias que, como la de Jairo, dependían de esos botaderos para sobrevivir. De la noche a la mañana, el lugar donde generaciones enteras habían encontrado su sustento quedó cerrado y vigilado. Familias completas se quedaron sin la única fuente de ingreso que conocían. Jairo recuerda a su madre llorando esa semana, no por el trabajo perdido, sino por no saber cómo iba a alimentar a sus hijos al día siguiente. Fue la primera vez que Jairo entendió que su oficio, por más digno que fuera para su familia, dependía por completo de decisiones que se tomaban muy lejos de su barrio. Nivel 3. La organización. De esa crisis nació algo que nadie esperaba. Los recicladores empezaron a organizarse. Pequeñas asociaciones de base, formadas por quienes antes trabajaban solos o en pequeños grupos familiares, comenzaron a reunirse para exigir que la ciudad los reconociera como parte del sistema de aseo, no como un problema que había que desaparecer. La madre de Jairo empezó a asistir a esas reuniones, al principio con desconfianza. Llevaba toda la vida escuchando promesas de funcionarios que nunca se cumplían, pero algo en esas asambleas era distinto. Por primera vez, la decisión no dependía de que alguien de afuera tuviera compasión, sino de que ellos mismos exigieran lo que les correspondía. Jairo, todavía adolescente, empezó a acompañar a su madre a esas reuniones, sin saber que años después sería él quien hablara en nombre de cientos de personas. Nivel 4. La primera victoria. En 2003, después de años de presión, las organizaciones de recicladores lograron su primer fallo judicial a favor. Un tribunal ordenó que se les diera participación en los procesos de contratación del servicio de aseo de la ciudad. Fue una victoria enorme sobre el papel, celebrada con lágrimas en las asambleas del gremio. Pero la alegría duró poco. Al año siguiente, la administración de la ciudad volvió a sacar los contratos de aseo sin incluir a los recicladores, como si el fallo nunca hubiera existido. Jairo recuerda la sensación de ver a su madre volver a la calle con el mismo carro de siempre, después de haber creído,
por unos meses, que las cosas por fin iban a cambiar. Aprendió ahí una lección que marcaría el resto de su camino. Una ley ganada en un tribunal no sirve de nada si nadie obliga a cumplirla. Nivel 5. El punto más bajo. Aquí es donde tienes que quedarte, porque esto es lo que casi nadie cuenta de las historias de superación colectiva. Ganar una vez no significa haber ganado para siempre. Durante varios años, el gremio reciclador vivió lo que muchos de sus líderes recuerdan como la etapa más dura de toda la lucha. Fallos judiciales que la ciudad ignoraba, promesas incumplidas, y un desgaste enorme entre quienes llevaban ya más de una década peleando por algo que parecía no llegar nunca. Varias asociaciones pequeñas se disolvieron por falta de recursos para sostener el litigio, sin abogados fijos ni forma de pagar los trámites legales que exigía cada nuevo intento. Algunas familias, cansadas de esperar, simplemente dejaron el oficio y se fueron a buscar cualquier otra forma de sobrevivir, aunque fuera más precaria. Jairo, que para entonces ya tenía 20 años y llevaba media vida en esas asambleas, confiesa que hubo meses en que pensó que todo el esfuerzo de su madre y el de tantos otros como él no iba a servir de nada. Lo que lo hizo seguir no fue una promesa de victoria, sino algo mucho más simple: la certeza de que, si todos se rendían, nadie más iba a pelear esa batalla en su lugar. Nivel 6. El giro. Poco a poco, las asociaciones más pequeñas empezaron a unirse en organizaciones más grandes y mejor coordinadas, aprendiendo de cada derrota anterior. Se profesionalizó la forma de presentar los casos ante los jueces, se documentó con rigor cada incumplimiento de la ciudad, y el movimiento empezó a hablar con una sola voz en lugar de decenas de voces dispersas. Jairo, que había crecido asistiendo a esas reuniones desde niño, empezó a asumir un papel más activo dentro de su organización local. Llevaba registros, acompañaba a otros recicladores de su sector a las asambleas, aprendió a hablar en público sin la vergüenza que sentía de adolescente. No se convirtió en líder de la noche a la mañana, se convirtió, paso a paso, en alguien en quien los demás confiaban para representarlos. Nivel 7. La victoria histórica. En 2011, después de casi 2 décadas de lucha, llegó el fallo que cambió todo. La Corte Constitucional de Colombia anuló una licitación de aseo de la ciudad y ordenó, sin ambigüedades, que los recicladores fueran remunerados por su trabajo igual que cualquier otro operador del sistema. Ya no era una recomendación ni una promesa política. Era una orden de la corte más alta del país. Jairo estaba en la asamblea donde se anunció la noticia. Describe ese momento como una mezcla extraña de alegría y desconfianza, porque ya habían celebrado victorias antes que después se quedaron en el papel. Esta vez fue distinto. El fallo venía con mecanismos de seguimiento, y por primera vez en la historia del gremio, el dinero empezó a llegar de verdad a las asociaciones de base. Nivel 8. El reconocimiento. En los años siguientes, lo que antes era un oficio perseguido y estigmatizado, se convirtió en una actividad reconocida legalmente como servicio público. La organización a la que pertenecía Jairo, que había empezado con un puñado de familias reunidas en una sola cuadra, terminó agrupando a miles de recicladores en toda la ciudad, articulados en decenas de asociaciones locales. Jairo empezó a recibir invitaciones para contar la historia de su gremio en universidades, foros internacionales y medios de comunicación que, años atrás, ni siquiera se hubieran acercado a preguntarle su nombre. Insiste siempre en el mismo punto cuando lo invitan a hablar. El cambio no llegó por compasión de nadie, llegó porque miles de personas, generación tras generación, se negaron a aceptar que su trabajo no valiera nada. Nivel 9. Más allá de Bogotá. El modelo construido por los recicladores de Bogotá se convirtió en referencia para movimientos similares en otras ciudades de Colombia y de América Latina, donde miles de personas viven exactamente del mismo oficio y enfrentan el mismo estigma que Jairo enfrentó de niño. Delegaciones de otros países empezaron a visitar Bogotá para entender cómo un gremio históricamente ignorado había logrado, a través de la organización y el litigio persistente, cambiar su propia realidad legal. Jairo viajó, por primera vez en su vida, a compartir la experiencia de su organización con recicladores de otras ciudades
que apenas empezaban su propio proceso. Descubrió que su historia, que durante años sintió como una lucha solitaria de su barrio, era en realidad la misma historia que se repetía, con distintos nombres, en decenas de ciudades del continente. Nivel 10. El legado. Hoy, Jairo ya no empuja un carro por las calles de madrugada. Coordina programas de formación para nuevas generaciones de recicladores, muchos de ellos hijos de sus antiguos compañeros de oficio, enseñándoles no solo el trabajo técnico, sino la historia de todo lo que costó llegar hasta aquí. Hace poco, en una de esas formaciones, un adolescente le preguntó por qué debía importarle la historia de un movimiento que empezó antes de que él naciera. Jairo le respondió que él tampoco entendía, de niño, por qué su madre insistía en ir a esas asambleas interminables. Solo años después, comprendió que cada una de esas reuniones, por aburridas o inútiles que parecieran en el momento, fue un ladrillo más en la construcción de algo que hoy le permite a ese mismo adolescente trabajar con dignidad y sin tener que esconder su oficio. El trabajo no ha terminado. Todavía hay ciudades donde los recicladores no tienen el mismo reconocimiento que en Bogotá, y todavía hay quienes los miran con el mismo desprecio que Jairo sintió de niño. Pero la distancia entre una familia perseguida por recoger basura en los años 80 y un gremio reconocido legalmente como prestador de un servicio público no se explica por un golpe de suerte. Se explica por miles de historias como la de Jairo, repetidas asamblea tras asamblea, fallo tras fallo, generación tras generación. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios si conocías la lucha de los recicladores antes de este video. Dale like si crees que ningún oficio debería avergonzar a quien lo hace con dignidad. Suscríbete para seguir conociendo historias de ascenso como esta. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que las transformaciones grandes casi siempre empiezan invisibles.